Ok, en este corto video a revisar juntos cómo crear agentes de inteligencia artificial y sistemas personalizados para tu empresa y tu negocio. De esta forma vas a poder ahorrar tiempo y dinero en toda la operación de tu empresa, contando casi con más de 10 agentes que van a poder automatizar y sistematizar toda la operación, sistemas o fulfillment de tu negocio de agencia, coaching, servicios. Entonces, vamos a iniciar desde la prospección, donde tenemos más de 10 agentes, uno llamado Daniela. Daniela se va a encargar de buscar los contactos en internet, va a encontrar contactos desde Twitter, va a encontrar contactos desde Google, y Daniela se va a encargar de crear ese contacto. Pero Daniela no trabaja sola, Daniela trabaja justamente con Sofía, donde Sofía va a hacer un research integral, ¿sí? Va a poder analizar todo el cerebro de tu empresa, va a poder ir a los informes de tu empresa y sobre todo va a poder tener acceso a una herramienta de contactos, en donde en los contactos va a poder crear este primer prospecto que llegó de la parte de Daniela. Daniela siempre va a buscar antes de crear, para que no tengas nunca un prospecto o un lead duplicado. Sofía siempre va a buscar también en el centro de información y en su cerebro, y justamente también en los informes antes de poder hacer un diagnóstico. Este diagnóstico te va a servir, te va a funcionar mucho si estás prospectando o haciendo un outreach en frío. Posterior a eso, Sofía va a entregar y va a pasar un agendamiento. Ya Sofía va a poder enviar ese lead a un agendamiento siempre y cuando el diagnóstico del informe que se hizo mostró interés de la persona. Una vez la persona pasa el agendamiento de cara a Sofía, vamos a tener a nuestro CEO, en este caso tú. El CEO aquí va a poder aprobar. Tú siempre vas a poder revisar qué está haciendo tu equipo, exactamente qué, dónde, cómo, cuándo y cuánto te está costando, para que puedas revisar proceso a proceso y puedas aprobar. Por eso en este caso tú vas a aprobar tanto los agendamientos como la propuesta. Posterior a la aprobación, auditada ya por el CEO, y la podamos enviar, Marcos va a buscar la plantilla. Ya tenemos un estándar, un SOP de plantillas y pricing justamente en el cerebro de tu empresa. Ten en cuenta de que el cerebro de tu empresa es la fuente de verdad de cualquier tipo de agente, y va a crear esta propuesta en la base de datos. Esa propuesta va a quedar como un borrador y nunca va a inventar ningún monto, nunca va a inventar ningún precio, y siempre va a estar documentado para que el CEO también luego pueda aprobarlo. Diego es nuestro auditor estrella. Diego, como auditor, va a revisar nuevamente la propuesta y que sea coherente justamente con toda la información que Sofía ya le pasó. Después de haber tomado los scripts de llamadas, después de haber analizado los informes, Diego como auditor va a revisar que todo esté coherente y todo esté en orden y al día. Luego, con el scope claro, sin errores y un tono bien profesional, va a rechazar o aprobar justamente ese proceso. Luego Santiago preparará el email para enviar la propuesta que ya aprobó el auditor y que ya está en revisión de ti como CEO, como dueño de empresa y como dueño de negocio. Santiago, que en este caso va a preparar ese envío, no lo va a enviar hasta que el OK del CEO esté correcto y esté todo en orden. Nuevamente, ya tienes un proceso estandarizado, automatizado con tus agentes de inteligencia artificial, desde que prospectas un nuevo o posible cliente hasta que le envías ya una propuesta comercial. Este tipo de propuestas, este tipo de sistemas nos han ahorrado más de 20 horas a la semana a mí y a mi equipo de trabajo. Luego, una vez tú tengas una propuesta comercial, ya vas a poder pasar al cierre, en donde la propuesta fue aceptada. Marcos va a actualizar el estado de la propuesta. Entonces, ya Marcos cambia la propuesta en un estado de aceptado y pasa a Elena. Ya viene siendo nuevamente visualizada y supervisada por el CEO, en este caso, tu caso, y ya va a generar un contrato. Entonces, aquí estamos viendo la sistematización y operación desde que tienes un posible cliente, cierras un acuerdo y ya estás entrando también en la parte administrativa. Una vez la propuesta aceptada, entra nuestro agente Marcos. Marcos se va a encargar de mover la propuesta a un estado ya de aceptación, donde va a pasar posteriormente a Elena, quien va a estar supervisada y visualizada justamente también por ti como CEO. En esta visualización y en esta aprobación, tú vas a poder supervisar el tipo de contrato que va a generar Elena, con también un estándar que va a estar evidentemente aprobado o preaprobado por ti dentro del cerebro. Y una vez Elena tenga tu OK y pueda ver el listado de propuestas aceptadas, pues va luego a pasar a realizar una auditoría que se va a encargar ya Renata. Renata, una vez tenga la propuesta aceptada, una vez tenga el contrato también aceptado y firmado,
tanto por el CEO como por tu cliente, Renata se va a encargar luego de crear la factura. ¿Sí? Esta factura es una estructura de pago que tú vas a definir, evidentemente tanto en la propuesta como en la llamada de ventas que tengas con el cliente, si es un pago único, si es un pago a 50, si es un pago mensual o si, digamos, es un pago totalmente diferente. Lo más importante es que Renata nunca, pero nunca va a asumir la estructura de pagos. Eso es una decisión 100% tuya como CEO, pero vas a tener de igual forma a Diego, como siempre, tu auditor, para que todo esté en coherencia, tanto con tus órdenes como con lo que esté ejecutando cualquiera de las chicas o de las agentes, en este caso que tenemos trabajando ya para nosotros 24/7 en el proceso. Diego va a auditar, va a registrar esa auditoría evidentemente en todo el proceso, y Santiago nuevamente va a preparar el envío del contrato junto con la factura, esperando la aprobación y el ok también tuyo de CEO, porque va a enviar un correo a nombre tuyo, a nombre de tu empresa, y evidentemente requiere esta aprobación. Dentro de toda esta operación, que es el proceso de cierre de venta, tenemos las siguientes reglas. Tenemos a Marcos, que cambia la propuesta al estado de aceptado, ¿sí? El contrato siempre va a pasar por Diego como auditor. El número de factura es autogenerado, evidentemente también por los mismos sistemas que tengas dentro de tu empresa. Y el CEO siempre va a decidir la estructura de pago, lo que ya te compartí. Los agentes no van a asumir absolutamente nada. Contrato y factura no salen al cliente sin el ok del CEO. Una vez cierras el proceso del cierre de la venta o el closing deal, vas a poder pasar luego al onboarding del cliente, que es otro de los procesos donde nos hemos ahorrado muchísimo tiempo y muchísimo presupuesto en equipos humanos que se encargaban de hacer todo eso cuando ya los agentes lo podían estar realizando justamente en este año. Entonces vamos a pasar primero a Sofía. Una vez el proyecto ya está aprobado, contrato firmado y factura totalmente pagada, Sofía se va a encargar de crear el proyecto. Se va a encargar de crear el proyecto en tu sistema, en tu hub, y va a pasar a Mariana. Una vez el contrato aprobado y la factura también ya en estado pago, Sofía va a crear el proyecto dentro de tu sistema. Una vez el proyecto creado, va a pasar a Mariana. Mariana se va a encargar de crear esas 5 principales tareas de onboarding sobre cualquier tipo de proyecto que tú tengas en tu empresa, y se va a encargar de enviar una reunión de Kickoff Meet si es el caso también para tu empresa. Mariana también se va a encargar de preparar un welcome email, ¿no? Es un email de bienvenida en el que va a aumentar muchísimo el valor percibido de tu sistema, de tu servicio, de tu coaching, consultoría, ya que pues llega automático, llega inmediatamente y te está ahorrando muchísimo tiempo del proceso. Evidentemente este welcome email o este email de bienvenida tuyo requiere el ok del CEO para que pueda pasar. Ningún tipo de información, ningún tipo de comunicación va a salir siempre y cuando no tenga tu aprobación, ya que es información delicada, es información sensible que no queremos que salga pues de la empresa. Posterior a ello, Mariana va a hablar con Pablo, y Pablo se va a encargar ya de crear tareas adicionales si el CEO, en este caso tu caso, lo solicita de esta forma. Las reglas del proceso de onboarding son las siguientes. El proyecto siempre se crea antes de las tareas, lo va a crear Sofía. El kickoff siempre va a ser en Google Meet o en Zoom, dada la circunstancia de tu empresa y de tu negocio, y el welcome email va a ser antes del kickoff y con tu ok siempre en todo momento. Mariana va a recibir el Project ID y no va a crear tareas sin ese proyecto. Recuerda, primero se crea el proyecto, posterior las tareas. Eso es un pensamiento ya y un proceso creado tanto por nosotros para los agentes, y es algo que vas a tener evidentemente en tus procesos y en tu empresa 100% adaptado y personalizado para ti. Tenemos luego el proceso ya email o el proceso de los correos electrónicos para consultar toda esta información de tu empresa, correos de facturas, correos de proveedores, correos de clientes. En este caso, Santiago va a consultar todos los correos no leídos, los va a clasificar cada uno y va a poderlos etiquetar y enrutar a agentes diferentes, ¿sí? En este caso, la gente de Santiago, la gente de Renata, la gente de Nicolás, la gente de Victoria, que son aquellas personas, agentes que están trabajando para ti 24/7. Entonces, Santiago es el encargado básicamente de ese tipo de procesos de etiquetar y de siempre establecer la comunicación más directa con el agente correcto que tienes en tu empresa. Santiago consulta los no leídos. Renata, evidentemente, si es correos de factura, va a extraer la factura y crear las facturas. En este caso, le va a poder preguntar al CEO si no puede realizar ese tipo de acciones. Y Nicolás, si es un informe de reunión, lo va a documentar. Si tuviste una reunión, evidentemente, procurar siempre grabarla, que quede un transcript, y Nicolás se va a encargar
de extraer esa información, documentarla, hacer un informe y preparártela a ti como un resumen y evidentemente también como una forma de estar mejorando constantemente como agente. Las reglas del proceso de los correos es donde Santiago nunca va a responder un email sin tu confirmación, algo que ya hemos compartido. Los emails urgentes son de notificación inmediata al CEO, es decir, facturas, pagos pendientes, quejas, soporte, tickets o reclamos de alguno de tus clientes o proveedores. Todo email clasificado se va a etiquetar en cuenta de Google Workspace o en tu cuenta de Gmail, y facturas lo va a gestionar siempre Renata. ¿Okay? Vamos al proceso de agendamiento. El proceso de agendamiento es muy sencillo, muy breve, donde tenemos nada más 2 agentes funcionando y trabajando para nosotros, en el caso de Valentina y el caso de Daniela. Valentina se va a encargar de verificar siempre tu agenda, va a ver la disponibilidad que tienes, tanto entre semana como fines de semana, ya esa disponibilidad es configurada 100% por ti, y Daniela se va a encargar de poder invitar a aquellos contactos que requieran participar de esa reunión, contactos, entiéndase como ya contactos humanos dentro de tu empresa o para clientes o proveedores. Las reglas del proceso de agendamiento son un poco más simples, más breves. Siempre se va a verificar los conflictos antes de agendar. Evidentemente, si tienes un proceso ocupado a las 9 de la mañana, Valentina no puede tomar ese espacio. Siempre Google Meet, salvo que el CEO diga lo contrario. Evidentemente, ya por procesos, nosotros siempre usamos Google Meet, es la herramienta que recomendamos nosotros. Y nunca inventamos email, siempre buscamos en nuestra base de datos o nuestra fuente de verdad de contactos. El caso siguiente es la parte del informe de reunión. En el proceso de informe de reunión va a trabajar Nicolás. Nicolás se va a encargar básicamente de documentar el informe tal cual, ¿sí? Va a encargarse, bien sea por dictado o por creación o por informe manual, va a extraer los highlights del contenido, es decir, lo más relevante para ti como CEO de cada reunión, ¿sí? No va a inventar absolutamente nada, nunca va a reescribir el contenido tal cual, nunca va a marcar el source como un Gmail informe o CEO directa, no. Y lo más relevante se va a extraer del contenido, nada se va a poder inventar. Luego el proceso de facturación y cobro va a trabajar Renata, Diego y Santiago. Ya los vamos conociendo poco a poco, en donde Renata va a detectar las facturas vencidas y por pagar o por vencer, y va a preparar un recordatorio de cobro desde la plantilla de cerebro. Es decir, recuerda que tenemos un cerebro completo de tu empresa con plantillas, procesos y estándares que ya hemos estipulado contigo, y Renata se va a encargar de poder armar estos recordatorios de pago para poderlo realizar a tiempo. Renata de igual forma va a estar siempre auditada por Diego. Diego es nuestro auditor estrella y Diego va a auditar el tono del recordatorio. Evidentemente, en ese caso, esto es para cobrar a tus clientes, pero también va a funcionar como un proceso para estar nosotros pendientes de las facturas que lleguen a nosotros como pagos pendientes. Pero esta auditoría de tono que tiene Diego es evidentemente para los clientes que tienes ya tú en tu cartera, en tu proceso. Santiago va a preparar nuevamente el envío del correo, y esto requiere tu aprobación 100%. Santiago crea el borrador y envía el cobro y la factura con el número autogenerado, del cual ya compartimos como regla. El recordatorio de cobro siempre pasa por Diego para que le dé un tono más sensible y un tono más cercano, y va a marcarse como pagada solo con la confirmación tuya como CEO. Ten en cuenta, este proceso es muy relevante, es muy importante también dentro de tu empresa, porque además de que tiene una auditoría de tono, mejora muchísimo el rapport y la confianza de los clientes al momento de generar los cobros, lo que genera un mayor cash flow, un mayor revenue y un mayor retorno sobre la inversión de todo el trabajo que ya venimos haciendo, desarrollando dentro de tus procesos. Entonces se vuelve todo positivo tener ese tipo también de operación sistematizada ya con los agentes y auditada y supervisada por un auditor agente, pero también por ti como CEO. Luego en los procesos ya de gestión de tareas, cuando estés trabajando con uno de tus clientes, vas a poder tener a Pablo y a Sofía dentro, ¿ok? Entonces dentro de tu proceso como gestión de tareas tenemos a Pablo, que va a verificar si el proyecto fue creado o no de forma correcta por Sofía, y evidentemente también actualizar la tabla con todas las tareas nuevas o venideras que vengan del proyecto. Luego Pablo va a trabajar colaborativamente con Sofía, entiéndase también de que los agentes interactúan entre todos, y es aquí donde nosotros entramos a poderles plantear a ustedes sistemas agénticos totalmente autónomos dentro del proceso que requieran solo su supervisión. Sofía va a ir al CEO y va a crear el proyecto faltante si es que hace falta. En el proceso de la gestión de tareas, en el proceso ya de tareas, hay unas reglas también muy cortas donde toda tarea tiene prioridad por defecto o por default medium. Si la tarea tiene un proyecto, verificar pues que el proyecto sí existe y alertar los vencimientos con urgencia visual. Esta urgencia visual viene dentro de tu dashboard, dentro de tu hub. Este proceso de tareas y los demás también van a disparar
ciertos otros procesos que si pueden verse se tienen en cuenta acá. Ejemplo, el proceso de gestión de tareas es el que estamos en este momento, dispara un proceso de onboarding y posterior al proceso de onboarding viene otro disparador. No es secuencial y recuerden que los agentes funcionan de forma autónoma. No es un sistema secuencial, no es un sistema rígido, es un sistema autónomo porque tu empresa requiere esta autonomía. Vamos al último proceso, que es el proceso ya de cerebro, que es donde estás. Tomás lo que haces es básicamente buscar qué existe y qué no existe y cómo organiza el conocimiento o no de tu empresa. Todos tus procesos, todos tus SOPs, todos aquellos documentos, tanto de marketing, de operaciones, de ventas, scripts o entrenamientos que tengas para tu equipo, todo eso alimenta el cerebro, alimenta a los agentes y Tomás es el encargado de buscar qué no hay, qué existe o qué está duplicado para que el cerebro siempre esté limpio y siempre tenga la información en la mano para los demás agentes. Tomás básicamente tiene 3 reglas en las que Tomás va a encargarse de evitar duplicados, evidentemente, etiquetar cada información o cada nueva entrada de información y donde también va a tener unas categorías válidas, tanto idea, nota, aprendizaje, recurso, decisión, sin inventar absolutamente nada. Esta categoría le permite básicamente, tanto a ti como CEO como a tu equipo, darse cuenta qué tipo de información está recibiendo el cerebro. Si es una nota, si está en proceso de aprendizaje, si es un recurso o si ya es algo que está decidido. Toda la base de conocimiento dispara a todos los demás procesos. Tengan en cuenta que el cerebro es la base de los demás procesos, es la base también de los agentes y el conocimiento. Estos agentes trabajan con base en ese cerebro y este cerebro trabaja con base en el conocimiento y el know-how de tu empresa, que es un proceso que ya trabajamos juntos como equipo dentro de tu empresa. De esta manera vas a poder tener todos esos procesos, todos esos agentes, todos estos sistemas trabajando de forma autónoma para ti 24/7, sin contratar personas extra, simplemente con tu supervisión y ahorrándote más de 40 horas a la semana o incluso midiéndolo muchísimo más también en revenue y en gastos operativos que tú tienes en este momento. Y de esta forma quiero que imagines cuántas horas a la semana, cuánto dinero y cuánto enfoque vas a poder ahorrar tú como CEO, como dueño de empresa, para poder pasar todo ese enfoque a las áreas de crecimiento, las áreas operativas, las áreas sistemáticas, las áreas de tareas repetitivas. Imagina ya tenerlas automatizadas con esos agentes, con esos procesos. ¿Cuánto funcionaría para ti? ¿Cuánto sería el ahorro para ti como CEO tener todo eso ya delegado y entregado a la inteligencia artificial? Eso lo vas a poder hacer con nosotros y eso lo vamos a poder hacer como un equipo y como tu departamento de inteligencia artificial dentro de tu empresa y tu negocio. Si quieres ver esto aplicado en tu empresa, en tu negocio, simplemente revisa el link abajo de la descripción y ahí vas a encontrar los siguientes pasos y toda la demás información. Gracias por el tiempo, gracias por la atención, nos vemos en una próxima.